Digo, la pregunta es si para eso necesitas tener Estado. Vos sabías que, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, el Imperio Romano comercializaba con todos otros imperios. Y sin embargo, ¿cómo se regulaba eso? Según, digamos, lo que creen en el Estado, para impartir justicia no podría funcionar. Y sin embargo funcionaba. ¿Sabes qué tenían? Tenían un sistema de árbitros. Entonces, no sé, vos estabas en el Imperio X, yo estaba en el Imperio Romano, entonces nosotros nos poníamos de acuerdo sobre la transacción que íbamos a hacer y había un juez, un árbitro, que los dos designábamos para que actuara en casos de haber algún problema con la transacción. Bien. Mi pregunta va más un poco de cómo sería, tipo, cómo se llega... Bueno, pero te das cuenta, ahí puedes tener, ahí te estoy dando un caso de justicia privada. Ajá. Y el tema de la seguridad, digamos, ¿vivís en Buenos Aires? En el Gran Buenos Aires, un poquito peor también. Bueno, pero habrás nivel visto de que seguridad. muchos lugares tienen seguridad privada. Ajá. Entonces, ¿por qué digo no podría ser privada la seguridad? Sí, no digo que no, no digo que no. Bueno, Podría ser privada. pero eso es lo que quiero decir. Cuando te dicen, no, por ejemplo, ¿quién va a prestar el servicio de salud? Y te lo dice un boludo que de repente tiene una prepaga. Claro. ¿Me comprendes lo que te digo? Entonces, digamos, o sea, te dicen, ay, ¿quién va a prestar la educación? Y manda a los hijos a un colegio privado. ¿Me comprendés lo que te digo? O sea, Sí. el mejor ejemplo de que el anarcocapitalismo funciona es Argentina. Porque vos hay un montón de bienes que te los provee el Estado y son de tan mala calidad que en lugar de ir al Estado, o sea, sí, te dan los hospitales, Ajá. pero si podés vas a la prepaga. Sí, Te da educación, pero si podés vas a la educación privada. ¿Me entendés? O sea, Y no quiere decir que haya malos profesionales, porque los profesionales tanto de la salud pública o de la educación son muy buenos, pero muchas veces lo que faltan son otro tipo de prestaciones, ¿no? Por ejemplo, para sacar un turno en un hospital público es un quilombo, que te hacen ir a las 6 de la mañana. sí, porque como la guita se la pantinan en otras cosas, una de las estrategias de los hospitales públicos es diferir en el tiempo. Ajá. O sea, parte de la estrategia es dejar que la gente se muera, para que le cierren los números. Así funciona la salud pública. Sí, bastante crudo. Bueno, está bien, Porque es así. pero es así. Ajá. O sea, ¿por qué te crees que te tardan tanto en darte un turno y todas esas cosas? Te meten en una peripecia de esas características para que vos puedas cerrar los números y en ese cierre, obviamente, hay gente que se muere. Sí, hay mucha gente que abandona, tipo, saca un turno y dice, cada 3 meses le pasan 1000 cosas, tipo. Entre eso se puede morir, o entre eso, tipo, se olvida, se deprime, no va, se olvida, tipo, pueden pasar un montón de cosas. Otra cosa, cuando vos estás motivado decís, bueno, voy a ir, llamo, pido el turno y me dicen, en 2 días vas. Y generalmente vas a ir, porque si te vino Mirá, la yo el idea- otro día estaba en mi casa, estaba limpiando, ¿sí? Porque viste que yo vivo con mis 5 hijos de 4 patas, y me patiné. Me patiné en un pasillo, entonces caí sobre la mano derecha y me pegué un bruto golpe caí sobre la mano izquierda, perdón, me pegué un bruto golpe en el codo derecho. Fui a mi obra social, me atendieron en 2 minutos, me sacaron 5 radiografías para ver si me había pasado algo o no. Como una salió mal, me la hicieron 2 veces. Claro. ¿Me entendés? O sea, y en realidad, digamos, o sea, no me pasó nada. O sea, seguramente si me hubiera ido a un hospital hubiera estado un montón de tiempo. Además, a mí me pasó, yo me acuerdo que estaba jugando un partido en Quilmes era, en tercera. Y me pegaron una patada en el maxilar inferior. Uf. Entonces, y bueno, nada, y se me notaba que hablaba mal, raro. Entonces salí de la cancha y quisieron, me llevaron directamente, ni siquiera me dejaron bañarme, nada, me llevaron directamente al sanatorio. Y me tuvieron 2 horas esperando. En un momento, cuando pasa el médico, dice, mi mamá le dice, mire, hace 2 horas, o sea, digamos que está acá, si me pueden atender. Dijo, ¿respira? Sí, claro. Bueno, entonces puede seguir esperando. Esa es una de mis tantas experiencias con los hospitales públicos. Sí, pasa. No, pasa, digo. Sí. Está medio saturado también. Hoy tengo claro por qué pasan. O sea, entonces. Y entiendo, tienen que poner las prioridades, las cosas
digamos, más urgentes y más graves. Entonces, digamos, yo tenía una fractura en el maxilar inferior, bueno, jodete, boludo, no te vas a morir por eso. ¿Me comprendés? Ajá. Entonces, y sin embargo, cuando yo voy al sanatorio, nada, me están haciendo todas las cosas y me sale un líquido de la boca. Y por las características del líquido hubo que hacerme una tomografía computada. En esa época no era tan... Ahora Tan común, sí. Claro, ahora es súper común, en esa época no lo era. Y me tuvieron que llevar de urgencia y me metieron en un tomógrafo, chequear de que no me hubieran roto la cabeza, ¿me Claro. comprendés? Ajá. O sea, ahora, ¿qué quiere decir esto? Si yo hubiera estado en el hospital público y a mí, digamos, hubiera tenido pérdida de líquido cefalorraquídeo, me moría. Sí, poniéndolo en ese potencial, sí. Sí, porque Bueno, nadie te revisó como para saber si era una urgencia o No, no. si lo único que dijo es respira, Ajá, claro. entonces puede seguir esperando. ¿Me entendés? O sea, en cambio, cuando fui a la clínica donde yo tenía la obra social, si hubiera tenido ese problema, me podían salvar. Bien. Bien, la pregunta es esta que tengo. Voy con el tema práctico, no de que no se pueda hacer, sino en este estado que está, se han generado estas mafias dentro del mismo estado, no mafias privadas como la del Capone, por ejemplo. No, pero es que las mafias privadas son mejores porque cumplen los acuerdos, porque si no te vas con la otra. Claro, sí, o terminan muertos también, que es la otra. En el caso de que quisieran hacer este cambio a nivel tipo básico de todo, de cómo funciona hoy en día el Estado, tipo, las personas que lo quieren llevar a cabo tendrían que estar dispuestas a morir, calculo, ¿no? No lo sé, yo por ejemplo, una de las cosas que estoy proponiendo y que hay ¿viste? Ese change.org, Sí, que ya... que no sirve para nada. Igual. Claro, hacen la petición. Sí, bueno, está bien, pero ya arman las peticiones. pasaron ya hoy creo que pasaron las 11.000 firmas, Ajá. pidiendo que me den el Banco Central, que yo sea presidente del Banco Central. Y lo voy a cerrar. Es decir, y yo, digamos, me decís, ¿vos querés algún cargo? Sí. Ser presidente del Banco Central, ¿para qué? Para cerrarlo. Para cerrarlo. Pero ¿tiene el poder, el presidente tiene el poder de hacer eso? Bueno, si hay que hacerlo con una reforma de las características que sea, cuando llegue el momento, digamos, se hará. O sea, pero yo estoy dispuesto a ir y cerrar el Banco Central, con lo cual eliminaría un elemento que tanto estafó a los argentinos y que golpeó con mayor violencia a los más vulnerables. Y que además, o sea, hizo de que fue cómplice de los políticos ladrones que nos llevaron a ser un país de ingresos medios tirando a pobre.